parece bien? Todos tengan el material así, con todas las fotocopias, sus fotocopias, todo para hacer una revisión de todo el material, ¿no? Entonces el jueves lo vamos a hacer, pasado mañana, ¿ya? Hoy vamos a avanzar un poco más porque estamos queriendo retrasar un poquito con este tema, ¿ya? Entonces, como ustedes ya tienen la última fotocopia sobre el capítulo que les di, que se fotocopia, ¿qué número era? ¿Número qué? Número 10, ¿no? ¿Sí? Creo. Capítulo 10. Señora, es el capítulo número 10. Exactamente, el capítulo número 10, todo el mundo ya lo tiene. Entonces hoy vamos a trabajar en la presentación que veníamos haciendo desde la anterior semana, ¿ya? Vamos a recapitular rápidamente esa presentación y vamos a continuar. Hoy vamos a hacer una explicación más o menos amplia de toda la temática relacionada con los formatos básicos de distribución en planta. Eso es lo que haremos hoy día. Bueno, entonces vamos a empezar. Si me permiten, yo voy a compartir con ustedes y voy a cerrar la pantalla y así vamos a ir charlando, interactuando entre todos, ¿no? Entonces, los que por favor enciendan su cámara, jóvenes, para que podamos trabajar, ¿ya? Entonces, yo voy a hacer una recapitulación rápida nomás de esto. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Bien. Hoy les voy a mandar, creo que esta es. No es. Ahí. Esta es. Hoy vamos a empezar con esta presentación, ¿ya? Estamos utilizando nuevamente el libro que ustedes tienen ahí, en ese libro que han sacado fotocopia del material con que estamos trabajando. ¿Cuáles problemas de la producción vamos a atacar hoy día? Fundamentalmente el problema dónde hay que hacer la producción, que tiene que ver con la distribución de las máquinas, la ubicación de las instalaciones en la planta. Pero también tiene que ver con la ubicación geográfica de la planta. Este tema de la ubicación geográfica de la planta no lo vamos a ver. Vamos a dejar en suspenso esto y solamente veremos la ubicación de las instalaciones, cómo se acomodan las instalaciones en la planta, ¿ya? A eso se llama, para hacer esto vamos a hacer un análisis cuantitativo de la distribución o del layout. Layout es un término, le decía antes 2 semanas, que se utiliza frecuentemente en los libros. Es más, ni siquiera está traducido en algunos libros de este término layout, porque se supone que todos los ingenieros saben que es un layout. Un layout es una distribución, layout de las instalaciones, una distribución de las instalaciones. Aunque la traducción no es tan literal, obviamente, ¿no es cierto? Pero a eso se refiere. Entonces ustedes se van a encontrar con mucha literatura que no tiene traducido aquello. Mantiene el término original del inglés. No se olviden ustedes que el inglés es el idioma de la ciencia. El 70 o 75% de la ciencia está escrita en inglés. Y el 70-80% de la literatura de la ingeniería está escrita en inglés. Estos términos anglosajones se han adoptado en la ingeniería como genéricos para todos los idiomas. Bueno, entonces, layout de las instalaciones o distribución de las instalaciones para nosotros será exactamente lo mismo. Bueno, hay que hacer un análisis cuantitativo, o sea, vamos a cuantificar de diversos puntos de vista cuál es la mejor distribución física para quedarnos con esta distribución física. No se olviden que queremos hacer productiva a la empresa. ¿Cuál es la mejor distribución? La que haga productiva a la empresa. ¿Cómo se mide la productividad de la empresa en definitiva? El inverso del costo unitario de fabricación, podría ser. O del costo unitario del producto. Mientras más bajo el costo unitario, mayor será la productividad. Las distribuciones de las instalaciones tienen que ver con los costos unitarios. Sí tienen que ver con los costos unitarios. Y obviamente, este es un tema central para los ingenieros industriales. Bueno, ¿cuáles son los formatos básicos del layout? Aquí quiero detenerme un poco con ustedes. Vamos a ver algunos formatos básicos, 6 en realidad, 3 están en el libro, ¿ya? 3 están en el libro, el resto no está en el libro, pero igual tenemos que tener nota de esto, tomar nota
de aquello. Yo le voy a mandar la presentación hoy día ya. Bueno, ¿cómo se acomodan las instalaciones en la producción de bienes y servicios? ¿Cómo se acomodan las máquinas en estas instalaciones? ¿Cómo se acomodan las máquinas en los talleres? ¿Cómo se acomodan las máquinas en las fábricas? ¿Cómo se acomodan las máquinas y las instalaciones en un restaurante o en una cocina de un restaurante grande o lo que sea? ¿Cómo se acomodan? ¿Ya? Bueno, este tema de cómo se acomoda es un tema que nosotros tenemos que discutirlo. Escucha este perro. Ya, ahí está, miralos, ahí están ellos. Ellos son, mira, vayan, mucho molesto. Le decía que cómo se acomodan estas cosas es algo que ya está definido. No vamos a empezar a discutir nosotros esta temática, pero vamos a entender por qué funcionan de esa manera las instalaciones. Bueno, a ver, ¿por qué las aulas de la universidad todas son iguales? Vas a la ULSA, las aulas las mismas. Vas a la otra universidad, las mismas. Con unas pequeñas variantes, que en algunas universidades los asientos son modulares, digamos, se pueden acomodar de diversas maneras. Pero básicamente las aulas son una cosa rectangular, una superficie rectangular con una pizarra al frente y una tarima para que el profesor hable ahí. Y un conjunto de asientos de diversos tipos, pero ahí están los asientos. Así funcionan estas aulas. ¿Por qué son así? Es la pregunta. Obviamente, lo primero que se nos ocurre al responder esta pregunta es sentido común, digamos, por eso son así esa aula. Es la practicidad, la práctica nos ha enseñado que así es la mejor distribución de un aula. Se puso de moda una temporada que el que va a disertar un tema se ponga en el medio del aula, en una tarima en el medio y todos alrededor de él. Y bueno, también es una forma de hacerlo, ¿no es cierto? No es muy común, pero funciona. Cuando el CEO de alguna compañía gigante del mundo va a hacer un discurso, va a hacer una presentación sobre los nuevos productos de la empresa, las perspectivas, hacia dónde va la empresa, utilizan un anfiteatro, como un aula, solamente que es un anfiteatro nada más. Y el tipo habla, igual que el profesor en un aula. ¿Por qué son así? La práctica ha enseñado que así es mejor organizar el aula. Entonces, nosotros vamos a ver algunos formatos básicos de distribución. ¿Por qué se organizan de esa manera las cosas? Vamos a empezar a hablar, por ejemplo, de la llamada distribución por proceso primero. No sé si ese es el orden en el que está en el libro, no me recuerdo. ¿Ustedes lo tienen ahí en el libro? ¿Cuál es la primera distribución que aparece en el libro? ¿Formato? Está bien, es distribución por proceso. Distribución por proceso. Perfecto, vamos a empezar por ahí entonces. ¿Qué es una distribución? Una distribución por proceso tiene varios nombres. Si ustedes se fijan en el libro, tienen otros nombres también. ¿No? ¿Sí? No es el único nombre, tiene otros nombres. Bueno, ese que está en el libro es el que nosotros vamos a conocer, o el otro, o los otros nombres que hay en el libro, ustedes los conocerán. La distribución por proceso es una distribución clásica. ¿Saben de quién es una distribución clásica? De las empresas que trabajan por encargo. ¿Qué es una empresa que trabaja por encargo? Es aquella empresa donde el cliente va y le pide que le fabrique un producto. ¿Es una empresa que trabaja por encargo? ¿Todas las empresas trabajan por encargo? No. Son algunos tipos de empresas que trabajan por encargo. Por ejemplo, un taller de metalmecánica trabaja por encargo. Aquí tenemos en Santa Cruz talleres de metalmecánica gigantes ya. ¿No? Carlos Caballero es una representación de un taller, de una maestranza de metalmecánica gigante. Sí. ¿Hay otras como esa? Sí, hay otras también. No es la única. ¿Cómo es la distribución física de esta instalación? Es por proceso. ¿Por qué? Porque trabaja por encargo. Viene un cliente y le dice, ¿me puede fabricar 50 tanques de tales medidas? Sí, le fabrico. Viene otro cliente, ¿me puede fabricar unos 40 elevadores a cangilones? Sí, le fabrico.
¿Por qué por proceso? Porque las máquinas las agrupa de acuerdo a la función que cumplen, sin interesarle un producto en particular. Están acomodadas las máquinas de acuerdo a la función general que cumplen. ¿Se acuerdan de nuestro formato de distribución física en el taller? Donde hemos hecho el proyecto. Aunque no hay muchas máquinas ahí, ese taller, su distribución es por función. O sea, las máquinas están acomodadas de acuerdo a la función general que cumplen. Voy a poner un solo ejemplo que hay ahí. ¿Se acuerdan de los taladros? El taladro de banco, el taladro de pedestal y el taladro de escoplo. Los tres están juntos casi, uno al lado del otro. Si hubieran dos cepillos, los dos cepillos estarían juntos. Si hubieran dos tornos estarían juntos. Así se acomoda la Por esa razón es que en esa misma distribución física, cada producto busca su propio camino. Ustedes han diseñado un camino, un proceso para el producto que han fabricado. Y ese producto dentro de la distribución física sigue un camino. Los compañeros usaron la misma distribución física que ustedes y la misma máquina, pero era otro producto. Sigue otro camino dentro de esa distribución el producto de ellos. Pueden coincidir en algunas partes, pero en general es diferente. Los talleres de carpintería, los talleres mecánicos, los talleres de electromecánica, la industria, muchas de las industrias, digamos, que prestan servicios por encargo, tienen este modelo de distribución física. Las secciones se acomodan una al lado de otra, pero en esa sección solamente hay un solo tipo de máquina. Todos los tornos están juntos, todas las fresadoras juntas, todas las guillotinas juntas, todas las máquinas de soldar juntas, etc. ¿Ya? Esa es una característica de este formato de distribución. Entonces, si nosotros nos topamos con un taller de metalmecánica, ya sabemos que la distribución que tiene de sus máquinas es la denominada por proceso. ¿Cómo es una distribución por proceso? Aquella donde las máquinas están acomodadas de acuerdo a la función general que cumplen, sin importar ningún producto, no me interesa ningún producto. Todas se agrupan de acuerdo a la función. La otra distribución física contraria a esta es la llamada distribución por producto. Ahí lo tienen en el libro. Al revés de esta distribución, la por producto sí me interesa el producto. Porque las máquinas se acomodan una detrás de otra de acuerdo a la fase que sigue la fabricación de un producto en particular. De un producto en particular. Si quiero fabricar otro producto, de otra forma se acomodarán las máquinas. Ejemplos, tenemos N ejemplos en la industria. Por ejemplo, la industria del azúcar. En la industria del azúcar la distribución es por producto. Si voy a fabricar azúcar, sigo un proceso. Las máquinas se acomodan, las fases de fabricación están acomodadas una detrás de otra. Si quiero fabricar alcohol, las fases de fabricación están diferenciadas. Es como si fuese otra fábrica, la fábrica de alcohol, y la fábrica de azúcar no tiene nada que ver con la fábrica de alcohol. La molienda de la caña es común para las dos. El tratamiento del jugo de la caña es común para los dos. Pero si quiero fabricar azúcar, me voy a la fábrica de azúcar. Si quiero fabricar alcohol, me voy a la fábrica de alcohol. Cada producto tiene su propia cadena de fabricación. Las máquinas para fabricar ese producto están acomodadas una detrás de otra, de acuerdo a las fases que sigue la fabricación de este producto en particular. Ejemplo, la agroindustria, el complejo aceitero. Para fabricar aceite, o sea, las plantas que fabrican aceite de comer, o sea, a partir de alguna oleaginosa, todas siguen las fases de fabricación una detrás de otra. ¿Cómo empieza el proceso de fabricación para la producción de aceite de soya, digamos, de girasol, no sé, un poco diferente de girasol que soya? Empieza una recepción de grano. Se recibe el grano, se limpia el grano, se seca el grano y se almacena el grano.
ese proceso es el mismo para cualquier tipo de grano, sea girasol o soya en este caso. ¿Qué es lo que nosotros hacemos aceite acá? ¿Qué hacemos aceite de soya y girasol? No hacemos otra cosa. No hacemos de maíz, no hacemos de maní, que es diferente el maní, no hacemos de maíz tampoco. En fin, antes se hacía aceite comestible de la pepita del algodón, que ya no se hace. Solamente de girasol y soya consumimos, fabricamos aceite acá. Entonces, luego de esta fase, viene la fase de preparación. Si es soya o girasol, va a la fase de preparación. Primero se tiene que retirar la cáscara, se descascara el grano. Después de descascarado el grano, se cocina el grano en la práctica. Es como cocinarlo. Porque la soya, o cualquier oleaginosa, ¿se acuerdan de química orgánica? Sí, ¿no? De los enlaces de carbono. La estructura molecular de ese grano tiene unas cadenas de carbono, pero son durísimas de romper. Tienes que cocinarlo, o sea, hacerlo hervir, estabilizarla a la soya. Esas cadenas se estabilizan y se rompen. Y cuando se rompen, vos le podés extraer el aceite. ¿No? Entonces se cocina la soya. Después, literalmente se cocina. De varias maneras se cocina. Lo puedo hacer hervir con agua también, o con vapor la puedo cocinar. Generalmente se cocina con vapor. ¿Ya? Pero bueno, no importa, es cocinar, digamos. Si vos comes la soya así cruda, así se hincha tu barriga, porque no puedes digerirla. Si las vacas comen la soya cruda, así se hincha tu barriga, pero no pueden comer soya cruda las vacas. Ni los caballos, ni los chanchos, nadie se puede morir. Pues no puede digerir. No puede romper esa estructura. Entonces se cocina y luego de cocinarla, se comprime de alguna forma y le saco aceite. A esa masa, después de ser comprimida, la someto a un proceso de extracción por solvente. Cualquier solvente. El ciclohexano es lo que más se usa acá. El solvente arrastra, ¿no es cierto? Retiro la grasa de esa masa con el solvente. Y después retiro el solvente de la grasa, de la materia grasa. Y tengo la materia grasa. Luego de eso, ¿qué tengo que hacer? Junto las dos materias grasas en un solo lugar, en un tanque, y voy a la refinería a refinar esa masa. Primero, someto a esto a un proceso de degomado. Tengo que degomar el material. Hay una teoría, ¿alguno es vegano aquí? ¿Ah? ¿Usted, señorita? Soy vegetariana. ¿Usted es vegana? Bueno, casi. Estoy como que entre la línea entre el vegetarianismo y el veganismo, pero es súper difícil ser vegano, así que me mantengo vegetariana. Lo digo esto porque no si hay vegetarianos, no quiero que se ofendan por algunas cosas. Por ejemplo, la soya es un producto que tiene que degomarse. No significa, como dicen algunos, que la soya un poco le falta un enlace de carbono para hacer plástico, dicen. A nosotros un genoma nos diferencia a nosotros de los cerdos, por ejemplo. No somos cerdos, digamos. ¿No es cierto? Entonces la soya es así, se tiene que degomar. Después de degomar la soya, el aceite esta materia grasa degomada, esta materia grasa se somete a un proceso de filtración, y se centrifuga y se filtra. ¿Ya? Después de eso se desodoriza esto. ¿No? Después de desodorizar se blanquea. Por eso es que hay aceites que son blanquitos y otros más amarillitos, ¿no? Los más blanquitos, los más claritos son más blanqueados, por eso son más caros. No es que sea light, digamos, el aceite, mentiras, ¿no? El mismo aceite, todos son iguales. No tienen diferencia. ¿No? Yo, por ejemplo, critico mucho, y en este tema, yo voy a fijar mi posición en este tema. Todo el mundo habla de los transgénicos, ¿no? Pero cuando vos compras aceite, he visto algunas personas muy exquisitas compran aceite de oliva.
Seguramente es transgénico. ¿No? No hay forma. Aceite de maíz. El aceite de maíz, amigo, ¿no? Para las ensaladas. Seguro es maíz transgénico. ¿El Hades? ¿Han tomado Hades? ¿A ustedes les gusta el Hades? Sí. Es de soya transgénica también. Claro. Los argentinos producen soya transgénica y los brasileros hace años de años. ¿Han ido ¿conocen la Argentina o parte de Brasil ustedes alguno? ¿No? Yo he ido, digamos. Sin embargo, yo no he visto OPAs por allá con el tema de la soya. Porque dicen que la soya transgénica lo vuelve OPA, al sonso, así, ¿no? ¿Es cierto? Le genera defectos, dice. No he visto yo allá a esa gente, y eso consumen soya transgénica de ñaupa. Esto quiero comentárselo porque creo yo que hay un problema gravísimo aquí en Santa Cruz ahorita, y en Bolivia, con la producción de grano. Nosotros no queremos sembrar ese grano, pero estamos comiendo ese grano que viene de afuera, ¿no? Las hojuelas, todas estas cosas, digamos. Pero bueno, no sé, bueno, ya pasó. La cuestión es que el proceso sigue, fíjense, una fase de fabricación. Si es girasol, se tiene que cambiar la fase previa al refinado. El girasol se tiene que enfriar, la grasa del girasol para estabilizarla, tiene que enfriarse. Winterizado se llama la operación esa, antes de entrar a la fase de refinación. Si no, no se puede procesar la grasa de girasol. La manteca, digamos, ¿no? O sea, la materia grasa. Entonces, si ustedes analizan, N procesos son por producto. El embotellado de gaseosas es por producto, ¿no? El embotellado de gaseosas es por producto. Una fábrica de camisas, ¿cómo se organizan las máquinas? Por producto. No por proceso necesariamente, por producto. Y si vos me dices que es por proceso, también tienes razón, porque ahí se mezclan las dos cosas. Claro. Todas las máquinas de costura recta de una aguja están en un lugar, las de costura recta de 2 agujas en otro lugar, las de 3 agujas en otro lugar, las overlock están en otro lugar, las botoneras están en otro lugar, las hojaladoras están en otro lugar. Pero se acomodan por proceso, porque son máquinas pequeñas y las voy moviendo, digamos. Y por producto, obviamente. Entonces tenemos dos modelos diferentes. ¿Por qué son así estas distribuciones? Es un problema de sentido común. Años de desarrollo de la ingeniería y de la organización del trabajo ha permitido que esto funcione así. ¿Qué otro formato de distribución aparece ahí? Por proyecto. O por posición fija, primero. Por posición fija, mejor. Un layout por posición fija es aquel donde los elementos de fabricación se ubican alrededor del producto. Porque el producto es tan voluminoso y tan pesado que no puede moverse sobre una línea. A ver, pónganse a pensar ustedes si pusiera una línea de ensamble de Boeing 727, digamos. Sería una cosa impresionantemente gigante. Por eso es que los aviones se ensamblan en sitio. Y todos los elementos de fabricación del ensamble están alrededor del avión. ¿Sí? Por ejemplo, la construcción de un tanque de almacenamiento de combustible, un tanque importante ya, digamos, de, no sé, 10 millones de litros, 20 millones de litros. Es un tanque que se construye en el sitio, no lo puedo fabricar y llevarlo y asentarlo. Ahí en el lugar lo construyo. Todos los elementos de fabricación se ubican alrededor del tanque. Eso es distribución por posición fija, se llama. El ejemplo más clásico, según los libros de este tema, es el llamado los astilleros, donde se fabrican los barcos, donde se reparan los barcos. Ese es un ejemplo clásico de distribución por posición fija. Pero muchos de nosotros no conocemos un astillero, digamos, ¿no? Para los que conocen un astillero, bueno, vaya y pase, digamos. Pero ya les puse varios ejemplos de por posición fija. Bueno, hay otra distribución llamada por proyecto.
No está en el libro que habla por proyecto, ¿o sí? No está, ¿no? Bueno, ¿cómo es una distribución por proyecto? Una distribución por proyecto es una distribución que se usa generalmente en la ingeniería civil. Los ingenieros civiles usan este formato de distribución por proyecto. La construcción de caminos o de carreteras es un ejemplo clásico de distribución por proyecto. ¿Cuál es la característica de una distribución por proyecto? Los elementos de fabricación se desplazan a medida que el proyecto avanza. Van desplazándose a medida que va avanzando el proyecto de fabricación o de construcción, en este caso de una carretera. ¿Y de qué depende la forma en que se encara el proyecto? Depende del tipo de suelo, o sea, depende de la topografía y los tipos de suelo que haya. Por eso es que a veces uno dice, van en una carretera, están construyendo una carretera y dice, ya han pavimentado aquí, y más allá no hay pavimento, más allá hay otro pedacito, más allá hay otro pedazo. Y uno dice, ¿por qué no empiezan aquí y terminan allá? Porque la distribución que han hecho de los tipos de suelo y terrenos que tienen que cambiar y compactar, así ameritan que la distribución del proyecto se haga, por eso por pedazos se va haciendo. Distribución por proyecto se llama. Bueno, hay otros formatos básicos de distribución importantes también. Se llama marketing layout o distribución del mercadeo ¿no? Marketing layout. Seguramente los profesores de mercadotecnia les han comentado de este llamado marketing layout o distribución del mercadeo. Vamos con los ejemplos. Cualquier ejemplo que ustedes vean en la venta al por menor de masivos a venta al por menor de masivos es una distribución de ese tipo. Vean, vamos a lo más clásico, un supermercado. ¿Han visto que todos los supermercados son idénticos? Idénticos son todinos. Aquí, en todas partes del mundo, son idénticos. En Estados Unidos, los que han ido a Estados Unidos seguramente han visto. En Argentina, en Chile, en Brasil, en Perú, en Bolivia, etc. Todos son iguales. En Europa también son iguales. Los supermercados grandes. Un área de parqueo delante, el supermercado. Entras al supermercado y lo primero que te encuentras son las cajas. Accedes al supermercado por un lado de las cajas. Y las cosas están acomodadas en las góndolas del supermercado para facilitar e impulsar la venta, ¿no? Claro. Cuando vas a comprar leche, todos los lácteos están juntos. Entonces, todas las leches, todas las marcas de leche, clases de leche, yogures, todos los yogures. Las gaseosas, todas las gaseosas están en un mismo lugar. Los tragos, todos los tragos están en un mismo lugar. Pero ¿se han fijado ustedes que en esto, a qué obedece esta distribución del supermercado? A impulsar la venta. Cuando vos vas, ¿qué es lo que más se vende en un supermercado? Lo masivo, cárnicos en general, lácteos en general, ¿no? Panadería en general y verduras, ¿no? Eso es lo que más se vende. Obviamente los supermercados no ganan nada en eso. Es una miseria, centavos ganan en cada kilo de eso. Por esa razón, esos lugares, esos puestos donde se encuentran estos productos están al fondo del supermercado. Nunca están adelante, están al fondo. Porque si estuvieran adelante, la gente iría ahí y se saldría del supermercado. Para llegar al fondo del supermercado, vos tienes que atravesar un conjunto de caminos zigzagueantes donde están las góndolas. ¿Y para qué te hacen pasear por ahí? Para impulsar la venta. Vas a comprar un kilo de carne y sales con el kilo de carne y una lata de durazno y una lata de pepinos, alguna cosa. Impulsar la venta, ¿sí? En mercadotecnia nos han enseñado eso. Ese formato de distribución tiene esa peculiaridad. Es una característica, es clásico. Vamos al mercado, a cualquier lugar del mercado, de venta de masivos por menor.
¿Cómo están acomodados los puestos? De la misma manera. ¿O no? Claro. ¿O están las papas mezcladas con aquí las papas mezcladas con las cebollas en una misma bolsa, así está? No. Está todo separado. Las verduleras no están las verduleras y las que venden verduras y hortalizas no se encuentran mezcladas con las que venden ropa, ¿o sí? No. El mercado está organizado de la misma manera que el supermercado. Pero además, no solamente es eso. Fíjense dónde se encuentran las ventas de carne de los supermercados, en el medio del mercado. ¿Por qué están en el medio del mercado? Para impulsar la venta. Tienes que atravesar por pasillos donde hay un montón de otras cosas para llegar a las carnes. No están en la orilla. Es exactamente lo mismo, impulsar la venta. ¿Qué otro formato más de distribución vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de un formato llamado layout del almacenamiento o distribución del almacenamiento. El tema del almacenamiento es un conflicto, un problema grave dentro de la ingeniería industrial. Por suerte, la ingeniería industrial utiliza la investigación operativa para resolver los problemas de la logística del almacenamiento. Por eso es que la investigación operativa nos permite hacer máximos y mínimos, ¿no es cierto? También nos permite encontrar rutas críticas, donde los costos son más altos, ¿no? Para evitar estas rutas críticas. El layout del la distribución del almacenamiento es un problema, la logística en sí es un problema de amplio estudio dentro de la ingeniería. Puede sonarles raro, pero es de amplio estudio en la ingeniería. ¿Y por qué de amplio estudio? Y merece atención dentro de la ingeniería, porque los almacenes es como tener una caja fuerte llena de dinero en una casa. ¿No es cierto? Lo mismo es un almacén. Es dinero en efectivo ahí guardado en el almacén. Porque todo lo que hay en el almacén costó plata. No me lo regalaron, la empresa lo compró. Hay empresas que tienen millones de dólares en los almacenes guardados. Es dinero que no se mueve. O sea, no gana interés ese dinero. Entonces la logística del almacenamiento es un tema central para la ingeniería. Pero además, asociado a este problema de la logística, está lo que se denomina teoría de inventarios. Esta teoría de inventarios pretende resolver justamente ese problema. ¿Cuánto hay almacenado en el almacén y cuánto debería haber solamente en el almacén? O sea, que hay todo un conjunto de cosas que te van resolviendo el problema. ¿Qué vamos a ver de esto nosotros? ¿Cómo se acomodan las cosas en el almacén? ¿Cuál es el objetivo de la distribución del almacén, de la distribución del almacenamiento? ¿Cuál es el objetivo? Está bien, sí, para reducir el costo obviamente sí, pero ¿cuál es el objetivo de esta distribución? Para tener todo ordenado. El orden es fundamental, ¿no es cierto? Para que cuando se busque algo sepan en qué sitio pueden encontrar. Exactamente, para cuando necesiten algo sepan dónde está. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un layout del almacenamiento? Un ejemplo. ¿Quién me puede dar? La ferretería, ingeniero. La ferretería, sí, está bien. Tienes razón. ¿Qué más? ¿Los supermercados? No, porque facilitan la venta. Antes que el inventario, facilitan la venta. ¿En su vida de estudiante nunca se han topado con una distribución de este tipo? En la práctica, ¿sí? ¿Nunca? La aduana, ingeniero. Sí, pues la aduana. Los aduaneros son así. No, pero yo les pregunto a ustedes, ¿en su vida de estudiante no se han topado nunca con una distribución de este tipo? Nunca. Mira, increíble, ¿no? No la puedo creer esa.
¿Hace cuántos semestres están pasando clases virtuales? 2 semestres. Este es el tercero, ¿no? Sí. Pero antes de eso, ¿ustedes pasaron clases presenciales o no? ¿O nunca pasaron clases presenciales? ¿Pasaron? La biblioteca en general. Exactamente, la biblioteca. ¿Fueron a la biblioteca a sacar un libro? Sí. Claro. Sí. Sí. La biblioteca de la facultad, el lugar donde están los libros de la facultad, esos anaqueles, esos almacenes de libros, obedecen una distribución de estas características, facilitan encontrar las cosas, como dijo el compañero, facilitan el inventario, encontrar, ubicar. Vos entra a la computadora, dice el libro tal, está en tal anaquel número tanto, y vas y lo encuentras el libro, ahí lo sacas. Es más, te puedes llevar el libro vos por tu cuenta. Hay un sistema allá arriba de préstamo automático, una cosa así. Esa es una distribución, o un market, se llama layout del almacenamiento o distribución del almacenamiento. Ese es un formato básico, clásico en los almacenes. No vende el almacén. Facilita encontrar las cosas, como dijo el compañero, o facilita la inventariación de las cosas. ¿Vamos a toparnos con estos problemas? Claro que nos vamos a topar con estos problemas. Tengan certeza absoluta. Permítanme, voy a compartir con ustedes nuevamente la presentación. Entonces, ya tenemos estos formatos que estamos hablando. Yo se los voy a mandar, ¿ya? Bueno, vamos a empezar con la distribución por proceso. ¿Ya? Veamos. A ver, voy a entrar a compartir con ustedes el plano que me mandaron, ¿no es cierto? La distribución física que tenemos. ¿Está bien? Permítanme un ratito. Bueno, no sirve este. Vamos a ver otro. No sé por qué me salí. La pesca remona. Aquí no. Me parece que este, no. ¿Por qué no puedo encontrar eso? ¿Qué pasó? A ver, espaldar, operaciones, diagrama de flujo, diagrama, esquema de respaldo, operaciones de proceso. ¿Sí será? No. ¿Dónde está el plano? El que está ahí abajo es ¿Cuál? ve el de Abigail, el último. Este. Sí. Bien, miren esto, jóvenes. Esta distribución física que hay aquí es una distribución física básicamente por proceso. Yo puedo dividir esto físicamente, lo puedo dividir en secciones. Aquí pongo una sección que sea solamente de los cepillos, otra sección de las sierras circulares, otra sección de las lijadoras, otra sección de las sierras sin fin, otra sección para los taladros. Yo puedo acomodar de esa manera esta distribución física. La puedo separar físicamente con un muro o separarla, esta sección, imaginariamente con una línea imaginaria. ¿Está bien? Esta distribución la puedo hacer así. Ahora, veamos esto. ¿Dónde está? Aquí. Estaba en una presentación. Miren esto. Miren esto.
Supongamos que esa nave de producción que teníamos allá, que vimos en el laboratorio, tiene 8 secciones. En cada una de estos espacios hay un tipo de máquina. Entonces el producto va a seguir un flujo independiente. Cada uno va a seguir su propio flujo dentro de las secciones. El espaldar de la silla seguirá un flujo. No me recuerdo qué se llama el otro, el cabezal de la silla seguirá otro flujo diferente. Las secciones que, por ejemplo, en este ejemplo hay 8 secciones, ¿no? 8 secciones. Hay 8 secciones, fíjense. La posibilidad de combinar estas secciones, de cambiar el orden de las secciones, es gigantesco. Es el factorial de 8. ¿Cuánto es el factorial de 8? ¿Ah? ¿Cuánto es el factorial de 8? 40.320. 40.320 posibilidades de combinaciones hay. O sea, hay 40.320 distribuciones distintas. Esto es una locura. Si voy a ponerme a analizar cada una de las distribuciones sería una locura, ¿no? Pero resulta que en la práctica misma la posibilidad de combinación de estas secciones está limitada. ¿Se acuerdan de la probabilidad condicional en probabilidad de estadística 1? ¿No? La probabilidad condicionada. Miren, no todas las secciones pueden moverse. Por cuestiones económicas, algunas no pueden moverse. La empresa tiene dinero para cambiar las fundaciones de una máquina y llevarla a otro lugar. De repente no tiene dinero. Entonces no podrás mover esa máquina. Esa sección no podrá ser cambiada. En el momento que dice eso, las posibilidades, las combinaciones posibles se limitan a unas cuantas. Pero hay esas limitaciones, digamos, económicas existen para la empresa. Tienes que tomar en cuenta esta limitación. ¿Qué otra limitación existe? Una limitación de seguridad. Si entre una sección, si en una sección hay calor y en la otra hay solvente, no pueden estar juntas nunca estas secciones porque se van a arder. Tienen que estar lo más separadas posible. Si esta con esta no pueden juntarse, en ese momento el número de posibilidades se disminuye unas cuantas. Nuevamente. Pero hay limitaciones de orden funcional también, ¿no? Porque nosotros tenemos que tomar en cuenta a los trabajadores para hacer los cambios. Y si los trabajadores con una posibilidad de cambio se encuentran afectados funcionalmente, van a tener que recorrer grandes distancias para realizar una operación. Esto también limita las posibilidades de combinaciones. Entonces las posibilidades de combinación reales de esas 8 secciones se pueden reducir en la práctica a unas cuantas. ¿No? A unas cuantas, no más. ¿Cuál es el problema de una distribución por proceso? Es el costo de transporte interno. El transporte que hay dentro de la fábrica de los materiales que tiene un costo. Mientras más lejos se transporte, más caro será ese costo, más alto será ese costo. Porque al operario que transporta le pago un sueldo. Mientras más distancia recorra, más tiempo va a tardar. Por lo tanto, será más caro desde el punto de vista de la mano de obra ese transporte. Mientras más corta la distancia, menos va a tardar. Por lo tanto, el costo de transporte desde el punto de vista de la mano de obra va a ser menor. Si el transporte es neumático, tengo que utilizar mientras más sea la distancia que transporta neumáticamente, el compresor que tengo que usar para empujar este material será cada vez más grande mientras más larga es la distancia. Es obvio. Si el transporte es hidráulico, pasa lo mismo. Mientras más larga la distancia que se transporta hacia arriba, hacia un costado, mayor será la bomba. Mayor consumo energético tendrá esta bomba, porque la bomba tendrá que ser mayor. Si voy a subir un material de un lugar a otro, bombeándolo, mayor será la bomba, más grande será la bomba que requiero para bombear hacia arriba, elevando. A ver, le voy a poner un ejemplo.
Desde Santa Cruz se lleva combustible líquido. No voy a hablar de gaseoso, de combustible líquido. Se llevan desde Santa Cruz. Desde Río Grande van los ductos, por ejemplo, a Cochabamba. Han ido para Samaipata, ¿no es por ahí? ¿Han visto que va el ducto por ahí, por un lado de los cerros? Ahí a la entrada a Chira hay una planta de compresión, la primera planta de bombeo y compresión que hay ahí. ¿Sí? Desde Río Grande, desde Palmasola, perdón dicho, va un ducto, de unos ductos hasta ahí, y ahí se lleva diésel, gasolinas, etc. Hay una estación de bombeo y compresión ahí en ese lugar. El kilómetro, ¿cuánto? Chira el kilómetro, no sé, 110, más o menos. Fíjense, desde aquí, desde Palmasola, sube allá, ¿a cuántos metros sube? No sé, 800, 900 metros. Y de ahí bombea nuevamente. Y subes a 1500, 1400 metros. Hay otra estación más adelante. Y de ahí vuelve a bombear con otra estación para subir a los 2400 metros que hay en Cochabamba. Porque tienes que subir de 400 metros hasta 2400 metros bombeando. Mientras más subes, más grandes son los compresores, mayor energía se requiere, más caro se vuelve el transporte. Lo mismo pasa en una instalación de una planta. Tenemos que considerar que el costo de transporte de adentro de la planta es algo que debe ser estudiado. Hay toda la ingeniería en los medios de transporte, toda una ingeniería hay en eso, ¿no? Toda una ingeniería ahí. Y los medios de transporte manuales o mecanizados se guían básicamente por las leyes de la física nada más, no se guían por otra cosa. Si sabes física, puedes diseñar un medio de transporte, ¿no? Entonces, lo que vamos a estudiar nosotros de aquí en más es cómo funcionan estas distribuciones y cómo se pueden valorar estas distribuciones desde el punto de vista del costo del transporte. Para este caso de la distribución por proceso. A eso se llama análisis cuantitativo de la distribución, porque se va a tener que calcular. Entonces, nosotros vamos a hacer estos cálculos el día jueves. ¿Sí? El día jueves vamos a hacer los cálculos. Se preparan todos, por favor, para trabajar. Les voy a pasar ahora en día la presentación. Se preparan todos para trabajar la próxima semana. Directamente vamos a empezar a trabajar. ¿Ya? Una calculadora para hacerlo. Yo les voy a mandar el ejercicio a medio proponer. Se los voy a mandar ya nomás. Ahí en el libro hay un ejercicio resuelto. ¿Se han enviado? Hay un ejercicio resuelto en el libro. Claro, ese ejercicio tienen que hacerlo ustedes. Nosotros vamos a hacer otro ejercicio de este tema. Yo les voy a pasar mañana miércoles, les voy a pasar el jueves en la mañana, les voy a pasar la propuesta de ejercicio para que ustedes la tengan y la impriman y podamos trabajar en la casa, mientras nosotros estamos trabajando aquí, ¿bueno? Bien, jóvenes, espero que todos tengan el material entonces el día jueves. ¿Alguna pregunta? Nada. ¿Cómo les está yendo con Oliver? ¿Bien? ¿Cómo fue la práctica de la anterior semana? Se ve que no entran con Oliver a la práctica. Bueno, ni vuelta entonces, joven. Nos encontramos el día jueves. Cuídense. Chao, hasta luego, jóvenes. Les vaya bien. Chao, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Luego, ingeniero, gracias.